Muy buenos días a toda esa gran audiencia de Radio TV Noticias a nivel nacional e internacional. Un verdadero placer estar nuevamente con ustedes en este inicio de semana, este día lunes. Yo realmente espero que todo sea, que se cumpla con éxitos todas las ejecutorias empresariales y como ciudadanos que todos tenemos, ¿no? Y obviamente ha pasado ya las fiestas julianas, y digo que han pasado en términos de las grandes actividades que ha desempeñado el municipio de Guayaquil, las diversas instituciones de esta libérrima ciudad de Guayaquil, con motivo de las fiestas de fundación. Han habido actividades artísticas, tuve la oportunidad, de estar en la Feria Gastronómica Raíces, en donde simple y sencillamente nuestro país es, en términos gastronómicos, de lo más variopinto, una gastronomía que, perdóneme, es envidiable desde todo punto de vista, y qué mejor en el concierto internacional. Nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos se dieron cita en la Feria Gastronómica Raíces, y hubo una, ¿cómo les puedo explicar? Es que es casi inenarrable lo que pudimos observar y lo que pudimos degustar también. Comidas, platos típicos de la sierra, del oriente, de la Amazonía, de Galápagos, etcétera, y etcétera, y etcétera, lo que nos da a entender de que este Ecuador simple y sencillamente es un gran potencial económico, con gente muy emprendedora, con gente que conoce hasta la saciedad cuál es su función en esta sociedad. Bien por el municipio de Guayaquil, bien por las autoridades que llevaron adelante una amplia cobertura en lo que tiene que ver con las actividades gastronómicas, culturales, artísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el único punto, digamos, un poco lamentable fue lo que aconteció en la avenida Quito y Gómez Rendón, en donde luego de que se presentaran grupos internacionales, se presentía, o al menos se pensaba, de que esto iba a tener un final feliz. ¿En términos de qué? En términos de que los guayaquileños se agolpaban justamente en esa importante arteria de la ciudad de Guayaquil a festejar a su ciudad, con sus esposas, con sus hijos, etcétera, etcétera, y etcétera, y coexistir como la gran familia de guayaquileños que somos, aquellos que nacimos aquí en la ciudad de Guayaquil, y aquellos hermanos ecuatorianos y también extranjeros que han visto en esta ciudad la posibilidad de generar trabajo, desarrollo y futuro. Bien, como no podía ser de otra manera, esta programación Radio TV Noticias va a tener el día de hoy como invitados a dos personas muy importantes, como es el doctor Rafael Candel Bruque, expresidente del Colegio de Periodistas del Guayas y actualmente es coordinador de Asuntos Jurídicos del Comité Nacional Ciudadano por la Defensa de la Constitución y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y también vamos a tener la presencia del licenciado Walter Plaza Suárez, coordinador de Comunicación, Prensa y Propaganda de esta misma entidad. Con ellos ya volveremos en breves minutos, ya con las entrevistas de rigor. ¿Qué está ocurriendo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y hasta qué punto la Asamblea Nacional está investida de los derechos, o está entre sus facultades el llevar adelante un juicio político a los miembros de este organismo que fueron electos popularmente. Con esas entrevistas retornamos en breves minutos. Y bueno, señores, continúa el partido, avanza por el centro, mete el pelotazo largo por la banda, qué peligro, se viene el centro, cabezazo, y $10 Con la nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico, ahorras festejando cada gol de tu equipo, porque tú eliges cómo y cuánto ahorrar, haciendo lo que más te gusta y sin darte cuenta. Nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico. Ahorra siendo tú. Bien, como ya lo habíamos manifestado hace breves instantes, el día de hoy tenemos varias opiniones, criterios respecto del acontecer de este país en el plano de la democracia. Mucho ojo justamente con esta expresión. No es un enunciado lírico, no es un enunciado poético ni nada que se le parezca. Es simple y sencillamente eso que se llama democracia. Esa especie de fuente de opinión pública transparente y que se expresa obviamente en las urnas. Es por esto que el día de hoy tenemos aquí al doctor Rafael Candel. Él fue presidente de la Unión Nacional de Periodistas, presidente del Colegio de Periodistas del Guayas también, ¿sí? Y
es coordinador de Asuntos Jurídicos del Comité Nacional Ciudadano por la Defensa de la Constitución y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De otra parte, aquí a mi derecha lo tenemos al licenciado Walter Plaza Suárez. Él es coordinador de Comunicación, Prensa y Propaganda de este mismo organismo, es decir, el Comité Nacional Ciudadano por la Defensa de la Constitución y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Luego de haber hecho esta presentación, me gustaría iniciar con usted, doctor Rafael Candel, respecto de qué es lo que debe de conocer el pueblo en su conjunto, porque muchas veces la opinión pública puede ser de alguna manera u otra dirigida, inducida, etcétera, etcétera, etcétera. El Consejo de Participación Ciudadana actual, ¿no?, fue electo popularmente de lo que yo me recuerde. Piensa llevar adelante un proceso de investigación de las acciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Señalan ellos de que en el momento que el Consejo de Participación transitorio se autoprorrogó, ¿no?, en las fechas para lo cual fue creado, todo es nulo. Coméntenos, exprésenos sus criterios para que la opinión pública tenga una visión objetiva y real de lo que acontece en este país. Buenos días, doctor. ¿Cómo está, licenciado Jacome? Y bueno, un placer saludarlo a usted y a todos los televidentes. Radio TV Noticias. En Radio TV Noticias. Mire, aquí es muy simple, ¿verdad? Aquí más que qué observa o qué debemos mirar, es qué debemos hacer, ¿verdad? El Consejo de Participación, a quien nosotros indudablemente defendemos, ha planteado con todo justo derecho que se revise lo actuado por el Consejo de Participación saliente, ¿verdad? Transitorio. O transitorio, bajo dos marcos o bajo puntos legales fundamentales. El primero, el poder que tiene el Consejo de Participación otorgado por el pueblo en las urnas, hablo de 2006 a la presente fecha, y el poder que tenía el Consejo de Participación transitorio, ¿verdad? Entonces, que haya una decisión o una resolución de la Corte Constitucional tratando de blindar lo actuado por los transitorios, no quiere decir que el actual Consejo, electo en las urnas por el voto popular, no pueda revisar todo lo actuado. Es decir, no hay obstáculos, legal y constitucionalmente hablando. Y no hay obstáculo legal, ¿por qué? Porque la Corte Constitucional no está sobre la Constitución. Ellos no pueden interpretar la Constitución. Ellos simplemente tienen que aplicar lo que dice la Constitución a través de sus resoluciones. No hay organismo, ¿sí?, como ese que pueda interpretar la Constitución. De pronto lo pueden, bueno, lo establece la Constitución, la interpretación se da a través de la Asamblea, o Parlamento, ¿sí?, o si no, a través de las urnas, ¿sí? Por eso planteamos nosotros, o sea, los transitorios autoprorrogados tenían, ¿sí?, funciones específicas de acuerdo a lo expresado en el mandato 3 o en la pregunta 3 del anexo 3. No, 3 mismo, coincide, ¿no? Pregunta 3, anexo 3. ¿Qué decían o qué decía esa pregunta y ese anexo? La pregunta era si estaban de acuerdo que se reemplace en ese entonces al actual Consejo de Participación Ciudadana y se lo evalúe. La gente dijo sí, lamentablemente fue así. Pero el anexo 3, en el número 3, decía que el Consejo de Participación Ciudadana transitorio tenía 6 meses para nombrar autoridades. Es decir, 6 meses. 28 de febrero. Ese era el escenario en cuanto a fechas. Exactamente, y se la doy con fecha. Todo lo que haya. 28 de febrero a 28 de agosto. O sea, en esos 6 meses, el Consejo Transitorio tenía para nombrar las autoridades. ¿Cuántas autoridades nombra el Consejo de Participación? 31 autoridades. Durante esos 6 meses, el Transitorio nombró solamente 8 autoridades. Entonces, a ver, la lógica y la inteligencia nos dice, ¿sí?, que después de esos 6 meses... No resiste mayor análisis. Así es, que después de esos 6 meses... todo lo actuado en el nombramiento de autoridades es ilegal. Todos o todas las autoridades
nombradas después de esos 6 meses, después del 29 de agosto del No tiene 2018, peso, no tiene tienen peso ni jurídico, ni legal, ni peso constitucional. jurídico, ni legal, ni constitucional. Partamos de ese principio. Ahora, Interesante. yo creo que es importante dos cosas. Dentro de ese marco, miren, yo no creo mucho en la administración de justicia a pesar de ser abogado. Ya. Y se lo digo muy honestamente. Viniendo de un abogado, Y se lo imagínese cómo estará el país, ¿no? Así es. Bueno, el país es el reflejo de sus mandantes. ¿Sí? Ya. Usted ve al mandante que tiene un 82% de no aceptación, ¿sí? Tiene un 82% de mala gestión. Entonces usted va tranquilamente a observar que el país no está caminando. Pero esto es simple, ¿verdad? Aquí hay dos opciones. La primera, hacer acciones de tipo constitucional, como acciones de protección o de medidas cautelares. Ahora, ¿qué nos garantiza realizar este tipo de acción cuando la función judicial está en manos de los que se fueron y de los que gobiernan? O sea, cuando hablo de los que se fueron, hablo de transitorios. Usted nos está y de los manifestando que no gobiernan, existe ¿no? garantías de... No hay garantía constitucional para ejercer una acción porque hay un control absoluto. Lo que está de la señalando función resulta judicial. muy preocupante el hecho de que, o sea, prácticamente no estaríamos viviendo en espacios democráticos de acuerdo a la convivencia social medianamente civilizada. Así es, así es. Usted lo ha descrito muy bien. Y la segunda opción, por cuestión de tiempo, es que se presente una acción legal de tipo penal basada en el artículo 282 Ya. del Código Orgánico Integral Penal del COI contra los que se autoprorrogaron. ¿Por qué? Porque ellos no podían, a sabiendas de que se les terminaba la posibilidad de nombrar autoridades el 28 de agosto, no podían a partir del 29 de agosto del 2018 a 28 hasta las 12 de la mes noche. un mes y medio que se fueron, no podían ya nombrar autoridades. Ya. Se arrogaron funciones y eso es penado por la ley. Ellos fueron autoridades, sí, pero no tenían la potestad de hacer lo que hicieron después del 29. Entonces, habían dos opciones, la medida constitucional que no garantiza nada y la acción penal que tampoco garantiza nada porque sabemos que nuestra compañerita fiscal que saca 10 sobre 20 no nos garantiza pues, ¿sí? Una acción transparente que tenga dentro del marco legal, que tengamos la oportunidad los ciudadanos de participar con ella y hacer que quienes se arrogaron en funciones, quienes han actuado autoritaria y dictatorialmente, como son los subrogantes, lleguen a la cárcel por cometer ese tipo de acciones. Yo termino esta parte diciéndole, personalmente, no hablo en nombre del comité, se lo digo personalmente, yo creo que la única salida a todos los problemas del país es llamar a una Asamblea Nacional Constituyente que determine los parámetros del accionar político, jurídico y económico de este país. Bien, una Asamblea Nacional Constituyente sería el camino desde el punto de vista del abogado Rafael Candel Bruque, coordinador de asuntos jurídicos del Comité Nacional Ciudadano por la Defensa de la Constitución y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A mi diestra se encuentra el licenciado Walter Plaza Suárez, como ya lo habíamos manifestado, de Comunicación, Prensa y Propaganda de este mismo organismo. Licenciado Plaza, tenga usted muy buenos días. Ya hemos escuchado las apreciaciones, las argumentaciones del abogado Rafael Candel Bruque en torno a este tema, que es preocupante, pero ¿cuál es la percepción que tiene usted, que representa la parte de la prensa y propaganda, que este tipo de conceptos, este tipo de argumentaciones jurídico-constitucionales y legales, en determinado momento como que no se dan a conocer a la luz pública? ¿Usted considera de pronto que los medios de comunicación tienen mucho que ver en esta situación? ¿Cuál es su apreciación? Buenos días, licenciado. Buenos días, señor periodista, y por su intermedio a Radio TV Noticias. Efectivamente, el asunto de la comunicación está centrado básicamente en el hecho de que el gobierno no permite que se digan las verdades como aquella que acaba de manifestar el doctor Candel. Esta situación provoca confusión, provoca falta de comprensión en la ciudadanía, porque no se le dice la verdad. En ese sentido, el Consejo Nacional Ciudadano por la Defensa de la Constitución y el Consejo de Participación Ciudadana tiene como meta
enfrentar esa forma de invisibilizar la realidad ecuatoriana con respecto a los problemas políticos, Nos sociales estarían y económicos. enseñando un Ecuador ficticio. Exactamente, un Ecuador en el cual la ciudadanía piensa que no pasa nada, pero sin embargo, las acciones que va tomando la ciudadanía día a día, constantemente, es contraria. Son acciones que inclusive hacen preocupar al gobierno nacional, porque la ciudadanía se está levantando, la ciudadanía está protestando, y nosotros como Comité Nacional Ciudadano estamos en esa lucha constante de hacerle frente a esa forma negativa de la comunicación que tienen los medios privados, los medios independientes, entre comillas, y hemos tomado la tarea, hemos tomado la batuta de hacerle conocer al pueblo ecuatoriano, de hacerle conocer a la ciudadanía todas las acciones que se están dando en rechazo a esta política nefasta, a esta política neoliberal de parte del gobierno. Licenciado, ¿cuál es su apreciación respecto del papel o el rol que estamos desempeñando en el concierto internacional? Porque esto no queda aquí nomás. Esto obviamente repercute no solamente al hemisferio, sino a nivel mundial. Estaríamos quedándole, le estamos debiendo, si se quiere, a la historia con lo que usted está manifestando. Sí, efectivamente, a nivel internacional, nosotros estamos siendo observados con mucha preocupación, porque el avance que tuvo la República, el hecho de que el Ecuador se puso a nivel mundial en muchos factores de la política, de la economía, de la sociedad, hizo ver que la comunidad internacional tenga presente al Ecuador como tal. Pero ahora, lamentablemente, esa misma comunidad internacional, desde luego con niveles de respeto, con niveles de avance, pero ahora esa misma comunidad internacional está completamente confundida. ¿Qué pasó en el Ecuador? ¿Por qué esos reveses? ¿A qué se debe? Nosotros, los ecuatorianos, los ciudadanos, simplemente sabemos que eso se debe, en primer lugar, a un odio político y, en segundo lugar, a los intereses protervo que defienden las oligarquías y que tienen a su haber a un presidente que responde y defiende a sus intereses. En este contexto, ¿cuál es el accionar que va a llevar adelante la coordinación de comunicación, prensa y propaganda del Consejo de Participación, o por la defensa, perdón, de la Constitución y el CPCCS? Vea, licenciado Jacob, nosotros no vamos a llevar, nosotros estamos llevando ya una acción de lucha que viene dándose de meses atrás. Pero ¿qué sucede? Que nosotros estamos empeñados en que la ciudadanía se convierta en verdadero agitador, en verdadero propagandista de sus actos, de sus hechos que van en defensa de la Constitución y coyunturalmente en defensa del Consejo de Participación Ciudadana. Hemos realizado muchas actividades, pero que la prensa lo opaca o lo esconde. Lo invisibiliza. Lo invisibiliza. Fíjese usted, la semana del 15 al 19, la ciudadanía participó activamente en contra de las políticas económicas sociales del gobierno, rechazando las acciones de la Contraloría, rechazando las acciones de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, rechazando muchos abusos de parte del gobierno, de la Fiscalía, de la Contraloría, y defendiendo lo que, aunque no les guste a mucho, fue algo legal, defendiendo a los consejeros que fueron elegidos por las urnas para desempeñar su trabajo en el Consejo de Participación Ciudadana. Abogado Rafael Candel, el presidente de la República ha sido concreto en el sentido de que él no va a permitir que se trunque con este proceso de reinstitucionalización del país desde su prisma. Así lo señaló el señor presidente hace pocos días atrás, en clara advertencia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de que se limite simple y llanamente a hacer aquello para lo cual fue electo. Pero aquí existiría una contradicción. ¿Cómo puede este Consejo de Participación Ciudadana cumplir con su rol, cumplir con su papel, si en determinado momento les quitan sus facultades? No sé, hay una dicotomía, una contradicción, no sé, explíquenos ustedes desde el punto de vista jurídico. A ver, yo quiero primero participar con usted en algo que causa risa, ¿no? Causa risa porque sin duda alguna la expresión del presidente es una expresión lírica, reinstitucionalizar al país.
reinstitucionalizar, si hablamos de su sentido político y jurídico, hablamos de que este país ha estado con falta de institucionalidad, ¿verdad? Y bueno, y cuando él se quiere referir a reinstitucional, se quiere referir al tiempo de la década ganada. Y yo creo que él debería referirse a los 2 años en que no ha hecho absolutamente nada, en esos años de inercia, de pasividad y de incapacidad de manifieste parte del presidente, y que sin duda alguna son la mejor muestra de lo que se refleja como país. Primero. Lo segundo, mire, el presidente, también arrogándose funciones, ha emitido un decreto a donde le quita facultades al Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que está mal asesorado, que hay una ignorancia jurídica de quienes lo asesoran y del mismo presidente, ¿verdad? Aunque la ignorancia no exime de responsabilidades, cuando emite aquel decreto quitando facultades al Consejo de Participación. Y estoy convencido, ¿verdad?, está clara cuáles son las facultades y que la ciudadanía está clara que para quitar facultades no es la presidencia ni la asamblea, que para quitar facultades debería ser una misma asamblea constituyente en base a una reforma, claro, en base a una reforma a la Constitución. ¿Por qué? Porque las facultades del Consejo de Participación Ciudadana están establecidas, ¿sí? Y este es un ente que está o que es parte del instrumento jurídico de la Constitución Política de la República. O sea, no puede venir un presidente, por muy presidente que sea, y digo un presidente, por muy presidente que sea, porque también algunos de nosotros nos equivocamos y votamos por él, ¿verdad? No puede venir aquella persona, ni la misma Asamblea Nacional, ¿verdad?, a quitarle facultades a la Asamblea, por el lado de la presidencia. Y por el lado de la Asamblea Nacional, o sea, yo creo que también carecen de ignorancia jurídica, ¿verdad? Porque la Asamblea no tiene capacidad jurídica. Escúchenme, por favor. No tiene capacidad jurídica de enjuiciar ni destituir a los consejeros que son electos por votación popular. A ver, ahí justamente estriba, es el meollo de la situación. Es el meollo de la situación. Y este tema es muy interesante, muy importante, y es absolutamente necesario que la ciudadanía tenga una visión objetiva de las cosas. Estos temas no se los tratan en 8 minutos ni en 10 minutos. Es un tema que tiene una connotación profunda. Usted nos está manifestando de que ni la Asamblea no puede llevar adelante un juicio político a los miembros. A los miembros del Consejo de Participación. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Porque allá va el camino. Mire, yo lo decía hace un momento un poco suave, ¿no? Ya. Hay ignorancia jurídica. Ya. Porque no quiero ser más fuerte en mis términos. Y digo yo, hay ignorancia jurídica del equipo jurídico de la Asamblea, de los asambleístas como tal, ¿sí?, cuando pretenden enjuiciar a los consejeros. Primero, porque al ser el Consejo de Participación una institución autónoma determinada como uno de los poderes del Estado, ¿sí?, no puede ser juzgado sus actos. Segundo, porque hasta ahora no hay una resolución del Consejo de Participación que determine una causal de enjuiciamiento. Entiendo. Y tercero, porque la Asamblea no tiene facultad para enjuiciar a quien es electo las urnas, a excepción de sus propios legisladores, que les hacen un juicio político, ¿sí? Y si determinan que hay argumentos para enjuiciarlos políticamente, los destituyen. Pero partamos de un principio, o sea, la facultad establecida en la Constitución para la Asamblea es para enjuiciar a sus propios miembros. No es para enjuiciar a los miembros de elección popular de otros organismos. Clarísima la película, clarísima la situación. Es de la Constitución, nada más. ¿Sí? Licenciado Plaza, bueno, nuevamente vale la pena las expresiones que nos está manifestando el doctor Rafael Candel. Es decir, entonces, ¿qué estamos viviendo aquí, en este país? Cualquier cosa menos un escenario democrático, ¿no? Bueno, usted lo ha dicho, aquí se vive cualquier cosa menos un escenario democrático. Por eso el Consejo Nacional Ciudadano, mediante su coordinación de propaganda, está haciendo un trabajo mediante las redes sociales. Y por eso agradezco una vez más el sentido
de su libertad de expresión que presenta usted mediante su medio, para poderles decir que nosotros mediante las redes sociales tenemos un arma de guerra para con el gobierno y para con sus secuaces que son los medios de comunicación comerciales. Entonces la ciudadanía se va a empoderar de las redes sociales para transmitir el verdadero mensaje democrático que tiene la ciudadanía, el verdadero mensaje de justicia que tiene la ciudadanía, y que la gente, el pueblo en general, conozca la verdad, conozca que el gobierno está haciendo una especie de dictadura camuflada por parte de los organismos, tanto judiciales, parlamentarios, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros aprovechamos esta oportunidad para convocar a toda la ciudadanía que no se deje engañar, que busque los medios sociales, que busque las redes sociales, donde nos encontrará con todas nuestras actividades, y especialmente buscar ahora la oportunidad que tenemos para asistir a la asamblea y darle batalla contundente, así sea tomándose las instituciones. Sería bueno que la ciudadanía se tome la asamblea. Espero que no me sigan juicio como a Ricardo Patiño, pues, ¿no? Bueno, yo no soy un potencial candidato ni un riesgo para el gobierno, pero la ciudadanía debe tomarse las instituciones. La ciudadanía tiene que volcarse con violencia, sí, porque nosotros también estamos violentados, estamos siendo violentados por las actitudes del gobierno. Entonces la lucha tiene que ser radical, la lucha tiene que ser de frente por la defensa de los derechos de la ciudadanía y coyunturalmente por la defensa del Consejo de Participación Ciudadana. Definitivamente la lucha continúa de acuerdo a las expresiones del licenciado Walter Plaza Suárez, por un lado, y por otro lado también la necesidad imperiosa de llevar adelante un proceso que nos lleve a una Asamblea Nacional Constituyente, que sería prácticamente la salida, digamos, o la llave para abrir ese cerrojo democrático que en determinado momento pudiéramos estar viviendo. Una cuestión muy particular que nos señaló el licenciado Walter Plaza es el hecho de que todas las acciones que se vienen dando por parte del pueblo organizado, los colectivos sociales, son prácticamente invisibilizados, por lo que él denomina que hay una prensa al servicio de los intereses de élites, me manifestaba usted. El gobierno específicamente. Y por acá también el doctor Rafael Candel Bruque señaló y fue reiterativo en el sentido de que la Asamblea Nacional no puede, bajo ningún concepto constitucionalmente hablando, llevar adelante un juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social electo por el pueblo. Tengo entendido que fue más de 1,5 millones de votos, si la memoria no me es ingrata, y eso obviamente le da solidez, le da la capacidad moral para mantenerse como un ente al servicio del país en el contexto democrático. Agradecemos la participación del licenciado Walter Plaza Suárez, coordinador de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Nacional Ciudadano por la Defensa de la Constitución y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también al doctor Rafael Candel Bruque, coordinador de Asuntos Jurídicos de este mismo Comité Nacional Ciudadano. Volvemos en breves instantes. Muchísimas gracias, doctor. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Desde 1972 nos hemos transformado cada día, desarrollando productos y servicios que brindan nuevas y mejores oportunidades para todos. Queremos agradecerte por permitirnos crecer contigo, por brindarnos tu confianza y por hacernos parte de tu futuro. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Bien, ya estamos de vuelta, radio audiencia y televidentes, amigos de Radio TV Noticias, HJB. Bueno, interesantes las expresiones que nos dieran nuestros invitados, y posiblemente el día de mañana o a más tardar el día miércoles tendremos también aquí al doctor Enrique Campuzano Núñez, ex intendente general de Policía del Guayas y un alto dirigente del Partido Social Cristiano, con quien vamos también a tratar estos temas. Y también es muy posible que lo tengamos al doctor Jacinto Velázquez Herrera como constitucionalista para que nos dé luces respecto de lo que está aconteciendo en este país. Bueno, y ahorita, en estos momentos, tenemos una interesante entrevista que pudimos hacerle al doctor Gastón Alarcón Elizalde, ex miembro de la desaparecida Corte Suprema de Justicia. Los detalles de esta información lo tenemos de inmediato. Muy buenos días a esa gran radio teleaudiencia de Radio TV Noticias. Bueno, siempre es necesario también salir a hacer notas desde exteriores. Y el día de hoy tenemos aquí al doctor
Gastón Alarcón Elizalde, ex miembro de la ex Corte Suprema de Justicia y una larga trayectoria dentro del ámbito de lo judicial. Doctor, buenos días, tengo usted para Radio TV Noticias. Una situación, se ha creado un comité evaluador de la gestión que cumplen los jueces por la única y sencilla razón, según la ciudadanía, de que los jueces actuales dejan muchísimo que desear en su gestión. Tal es así que incluso dicen que el alto nivel de violencia y de delincuencia que en estos momentos estamos observando es justamente porque entra una persona con pruebas, etcétera, y no le dan el tratamiento que la ciudadanía exige, y hay gente que está en las calles delinquiendo con 20, 30 detenciones. Y al menos esa es la percepción ciudadana, y por eso la creación de esta situación. ¿Cómo mira usted, doctor? Bueno, yo creo que está exagerado un poquito la observación que se está haciendo, porque en realidad a los que se los ha designado como miembros de una comisión de evaluación, pero evaluación es, según conozco, es solamente para los miembros de la Corte Nacional de Justicia actual, para saber cuál es la función que ellos han desarrollado y si en realidad están atendiendo a la función judicial, despachando los procesos que se le ponen a su consideración. Pero parece que eso está un poquito limitado, y muy limitado, tanto es que hay muchos asambleístas o muchos dirigentes políticos que dicen que la evaluación no debe ser solo para los miembros de la Corte Nacional, sino para todos los jueces del país, porque en realidad muchos de ellos no cumplen con sus funciones, y o si las cumplen respondiendo a intereses o a consignas de los políticos que anteriormente manejaban la función judicial. Hoy día justamente escuché en la televisión que el doctor Osvaldo Hurtado señalaba que es necesario hacer una reforma total y un cambio de todos los funcionarios judiciales a nivel de jueces, para que hasta este momento el personal que está integrando la Corte, la función judicial en un país, En todo su conjunto. en todos sus conjuntos, son el 90% personas que deben o están sometidas o responden a los intereses del gobierno anterior. Oiga, esto es preocupante, doctor. En todo caso, estaríamos señalando que la justicia estaría secuestrada, si se quiere decir. Bueno, podría ser, no es que se encuentre secuestrada, sino que estuvo secuestrada y continúa secuestrada, que es distinto. Pero en todo caso, yo creo que es bastante verdad lo que dice el doctor Osvaldo Hurtado, que es una persona que merece toda la confianza y credibilidad nacional. Pero esa situación es un poco difícil, porque tendría que cerrarse la función judicial para nuevos funcionarios. Pero sí se debe hacerse una evaluación para tratar de que queden en la función judicial quienes en realidad quieren cumplir con los designios y las funciones que la ley les faculta. En el caso de la Corte Nacional, pues son personas, yo conozco a muchos de ellos, muy capaces, muy inteligentes, muy preparados, muy honestos, pero lamentablemente la Corte Nacional de Justicia es el resultado de una política planteada por el gobierno anterior, y que en un momento dado, en el 2008, hizo la reforma, hizo la nueva constitución a su gusto y conocimiento y a sus intereses, aplicando aquello que se venía diciendo o planteando desde Venezuela, que es necesario incorporar el socialismo del siglo XXI. Y como vemos, en Venezuela es un completo fracaso, tan fracaso, que anoche escuchaba yo en la radio que toda Venezuela está sin energía eléctrica. Y eso es uno de los fracasos del gobierno del señor Maduro, que yo creo que él debería, si él tuviera un poquito de vergüenza o tuviera conocimiento de la ética y la moral, debía renunciar y salir y entregar el gobierno al que parece que está interesado en tomar la posición, y ojalá que el interesado sea el que vaya a resolver los problemas de Venezuela. Pero eso no es el caso del Ecuador. Correcto. El Ecuador estamos nosotros en un proceso, creo yo, de recuperación, y ojalá que eso continúe a mayor velocidad, con mayor importancia, y se vuelva a designar se vuelva al sistema anterior
de que existía la Corte Suprema de Justicia como la unidad o el organismo que dirija la función judicial en el país, y se designe a los ministros de la Corte, a los magistrados de la Corte Suprema, como se hizo allá por el año 2004-2005, y se designó por concurso, en la cual todas las personas que intervinieron, cerca de 700 abogados muy prestigiosos, ¿no?, y que fueron escogidos, solo 31 para que formen la Corte Suprema de Justicia. Ahora, doctor, como usted muy bien señala, ese sería de pronto el camino para evitarse tanta tortuosidad, digamos, volver al sistema anterior, que de alguna manera u otra validaría a través de concursos honestos, concursos transparentes, y garantizarle, digamos, a la ciudadanía una administración de justicia de primer orden, porque lo que estamos viviendo, a usted le consta y a todo el país le consta, un altísimo nivel de inseguridad que de alguna manera u otra la administración de justicia dejaría mucho que decir. El nivel de inseguridad es el resultado de la aplicación del código, el nuevo código penal, donde se ha puesto una cantidad de disposiciones que en vez de sancionar a quien, pero que hace favorecer a aquellos que de una manera u otra han cometido faltas contra actos ilícitos, y que en todo caso pues tienen que ser sancionados, pero que los actuales jueces, como lo dijo el doctor Osvaldo Hurtado, su compromiso es defender la impunidad. Yo creo que hay que ver cómo se soluciona ese problema. Muy bien, estas fueron las expresiones del doctor Gastón Alarcón Elizalde para Radio TV Noticias sobre el tema de inseguridad ciudadana y cómo debe ser el tratamiento, digamos, de esta situación de la justicia a nivel nacional, de la administración de la justicia. Él señala que habría que volver al sistema anterior, donde había una verdadera Corte Suprema de Justicia cuyos miembros eran electos a través de concursos transparentes. Ese sería el camino. Volvemos con ustedes, compañeros, allá en Estudios Centrales. Hoy les presento a una familia que De Vita sin parar. Su apellido es De Vita, miren qué casualidad. Ella es Marta De Vita, todas sus compras sin dudar. Soy el esposo y me llamo Franco y soy famoso por De Vita. No necesitamos efectivo Si salimos a pasear, la familia De Vita con débito Pacificar. Porque todos sus consumos participan de un año gratis de fabulosos premios. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Para más información, revisa términos y condiciones en www.bancodelpacifico.com. Bueno, y como no podía ser de otra manera, radio televidentes amigos de Radio TV Noticias, HJB, ya me dieron el sí. Prácticamente el señor Carlos Frías, primo del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Él es periodista profesional y nos va a reportar en los próximos días. De igual manera, el amigo venezolano también, Carlos Dieger, él nos va a reportar desde Miami o desde Nueva York. Igual George Basurto, él nos va también a reportar desde Bilbao, tengo entendido. Y bueno, ya que estamos hablando de cuestiones de carácter internacional, tenemos una nota muy importante con nuestro amigo, viejo amigo y amigo viejo también, ex compañero mío del colegio, el abogado Darío Fuentes Morante. Él nos reporta desde Manacor, Islas Baleares. Adelante, Darío Fuentes, te escuchamos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Noticias TV, HJB en Guayaquil, Ecuador. Pues en este momento nos encontramos en un sitio de la isla de Mallorca, una parte costera, al lado del Mediterráneo, pues se llama Calabona. Pues un sitio que es prácticamente un puerto, hay pequeños barcos, yates también, que lo enfocaremos. Pues estamos en un ambiente de verano, cuando son las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde, pues esto es Calabona, perteneciente a Mallorca. Esto concretamente es perteneciente al municipio de San Lorenzo. Como ustedes pueden observar, hay terrazas donde las personas, los turistas vienen a degustar de sus postres, de sus helados, de sus refrescos. Todo esto aquí en
cuenta con un sinnúmero de playas, un sinnúmero de calas, un sinnúmero de alcantilados y también el contraste de que tenemos las montañas, los picos, como pueden ustedes observar, dándole un colorido, dándole un marco de espectacularidad a esta isla. Pues esto es Cala Bona. De momento, hasta una nueva oportunidad, reportó Darío Bernabé, Fuentes Morante. Saludos cordiales, hasta la próxima. Y bueno, señores, continúa el partido, avanza por el centro, mete el pelotazo largo por la banda, ¡qué peligro! Se viene el centro, cabezazo y $10 Con la nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico, ahorras festejando cada gol de tu equipo, porque tú eliges cómo y cuánto ahorrar, haciendo lo que más te gusta y sin darte cuenta. Nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico. Ahorra siendo tú. Muchísimas gracias a nuestro amigo el abogado Darío Fuentes Morante por tan importantes informaciones desde Manacor, Islas Baleares, España. De esta manera, esta programación se expande a nivel mundial para llevarles a ustedes los detalles, qué es lo que está aconteciendo en otras latitudes de este mundo. Y también somos un poco avesados, osados, sería la expresión. También vamos a tener la participación de otro colega periodista quien se encuentra en Moscú, la patria del gran Putin. Una patria muy interesante, muy importante, como es la ex Unión Soviética, que tuvo un papel muy relevante en la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente los soviéticos derrotaron al fascismo hitleriano. Bueno, vamos a tener temas que van a ser muy importantes. Y a propósito también le mandamos un saludo a nuestro amigo ex ministro de Salud Pública, el doctor Panchito Andino, Francisco Andino, con quien vamos a dialogar también temas muy importantes. Él es un alto dirigente del movimiento político Juntos Podemos. Con él vamos a topar el tema del Código Orgánico de la Salud. Este tema lo vamos a topar ya el día de mañana. También me apena decirlo un poco, no pudo venir la señorita Carla Jacome Rosero, está mal de salud, de pronto tendrá que ir a algún hospital o alguna clínica, es lo que me acabaron de reportar y por ello es que no pudo venir el día de hoy. Igual la licenciada Laura Franco Veloz no ha podido venir por una calamidad familiar y bueno, no podía ser de otra manera. Nosotros somos muy respetuosos con nuestra audiencia y estaremos siempre con ustedes. Les recordamos que abran en la página de Facebook Radio TV Noticias HJB, ingresen ustedes, denos a conocer cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus expectativas, qué es lo que acontece, repórtennos también a nosotros por ese medio respecto de lo que está aconteciendo en su entorno, allá donde usted viva, no sé, en su barrio, en su ciudad, en su recinto, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos con ustedes llevándoles un periodismo alternativo, diáfano, transparente, de avanzada, progresista y democrático. De esta manera, señoras y señores, hemos concluido un episodio más de lo que es Radio TV Noticias en este día lunes y esperamos, y les reitero, que todo sea lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Se despide su amigo y conductor de este programa, Hugo Jacome Basurto. Será hasta el día de mañana. Muy buenos días.